Amado y buen Señor, damos gracias a ti por esta convocatoria que nos has hecho cada miércoles en el cual nos reunimos en tu santo y precioso nombre, Señor. En esta noche invocamos tu santo nombre, Señor Jesús, y alineamos todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para que queden alineados a tu espíritu, Señor, y podamos escuchar la frecuencia que viene de tu trono, y asimismo nuestros depósitos los disponemos para que sean ministrados, sean llenos de tu esencia. Hoy nos disponemos a comer de ti, a comer de ese pan de vida, a tomar de esa fuente de vida que eres tú, Señor Jesús. Tú tomas el gobierno de la energía, de las comunicaciones, del internet, de los teléfonos, del tiempo, aún de nuestros pensamientos, Señor. Hacemos callar todo pensamiento que quiera estorbar al momento de que estemos reunidos, Señor. Y confiamos a ti para que las personas aceleren no sus pasos, sino sus espíritus, para que se puedan conectar y recibir de primera mano todo lo que tú nos vas a enseñar. Vamos a ser ministrados y nos vas a transformar en medio de este proceso, en medio de esta enseñanza, en medio de este discipulado. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Durante este discipulado vamos a tocar aspectos muy importantes. Uno de esos aspectos importantes es la importancia de conocer al hombre, porque el obrero del Señor debe discernir la condición espiritual de cada persona. Entonces tenemos como modelo a Jesús, que siempre dio la palabra precisa según la necesidad. Ahora, no se puede aplicar la misma receta a todos, sino que cada caso requiere diagnóstico. También vamos a ver herramientas para conocer a la gente. Herramientas para poder dar una buena valoración. También conocer a las personas, conocer al hombre en cuanto a nosotros mismos. Vamos a ver algunos asuntos prácticos. Entonces el discipulado del día de hoy va a estar buenísimo y damos gracias a Dios por su fidelidad, por su amor y por cada aspecto de nuestras vidas, por todo este proceso en el cual el Señor nos ha venido llevando. Para poder avanzar con este discipulado, es fundamental que toda persona que va a servir al Señor conozca al hombre. Cuando una persona viene a nosotros, deberíamos percibir su condición espiritual, como por ejemplo, qué clase de persona es y el nivel de transformación que lleva esta persona. También debemos discernir si sus palabras concuerdan con la intención de su corazón o si la persona trata de ocultarnos algo. Y debemos percibir las características, si es una persona obstinada, una persona terca o es una persona humilde. Y aún si su humildad es genuina o es falsa. La efectividad de nuestra obra depende en gran parte del discernimiento que tengamos de la condición espiritual de otros. Si el Espíritu de Dios capacita a nuestro espíritu para que conozca la condición de aquellas personas que se nos acercan, entonces seremos aptos para darles la palabra exacta que necesiten. En el relato de los evangelios, vemos que cada vez que alguien venía al Señor, el Señor le daba la palabra precisa. Esto es maravilloso. El Señor no le habló a la mujer samaritana acerca del nuevo nacimiento, de la regeneración,
ni a Nicodemo del agua viva. La verdad de la regeneración era para Nicodemo y la del agua viva para la samaritana. Cuán puntuales y exactas fueron las palabras de nuestro Señor. Él hizo un llamado a los que no le seguían y a los que deseaban seguirle les habló de llevar la cruz. Cuando alguien se ofreció de voluntario, le habló del alto precio que había de pagar. Y cuando uno estuvo indeciso de seguirle, le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor siempre tuvo la palabra precisa para cada caso, ya fuera para aquellos que venían a Él con un corazón que le buscaba con sinceridad o para los que solo se acercaban por curiosidad o para tentarle, pues conocía perfectamente a todos. Él estaba muy por encima de nosotros en cuanto a la manera de conocer a los hombres. Por consiguiente, debemos tomarlo como nuestro modelo, aunque nos encontramos muy por debajo de su norma, de todos modos debemos seguir su ejemplo. Que el Señor nos conceda su misericordia para que podamos aprender de Él la manera de conocer a las personas como Él las conoce. Ahora, si nosotros dejamos que una persona que no tiene discernimiento se encargue de una persona recién, esta persona no sabrá cómo hacerlo. Solo le hablará de su experiencia personal, de su testimonio, si tiene cierto sentir y un tema favorito. De eso hablará con todo el que se encuentre. Ahora, ¿cómo espera esta persona efectividad en su labor? Ningún médico prescribe la misma receta a todos sus pacientes. Desafortunadamente, muchos siervos de Dios tienen una sola receta. No tienen la capacidad de diagnosticar de una manera acertada, de una manera correcta, las diferentes dolencias de otros. Aún así, tratan de sanarlo. No saben que el hombre puede tener problemas más complejos. Ahora, ya que estas personas nunca han sido adiestradas para discernir la condición espiritual del ser humano y creen tener la medicina apropiada para todos. Esto es una insensatez. No esperemos sanar con la misma medicina todas las enfermedades espirituales. Eso es imposible. No debemos pensar que solo aquellos que tienen poca capacidad de percepción tienen dificultad para discernir al hombre, ni que los que son perspicaces podrán hacerlo fácilmente, pues ni los perspicaces ni los que no lo son tienen el debido discernimiento. Conocer a los hombres no depende de la mente ni de los sentimientos. No importa cuán aguda sea nuestra mente, esto no nos capacita para penetrar hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo del hombre, a fin de escudriñar su condición. Cuando una persona que está sirviendo al Señor se relaciona con una persona, con otra persona, la tarea primordial y básica es percibir la verdadera condición de esa persona ante Dios. Muchas veces ni el paciente mismo sabe cuál es su enfermedad. Muchas veces la persona puede pensar que su problema radica en su cabeza, pues esta le duele, sin saber que eso puede ser solo un síntoma de otra enfermedad.
No solo porque siente que su frente está caliente, significa que tenga fiebre. Lo que el paciente diga tal vez no sea confiable. Muy pocos pacientes saben realmente qué enfermedad tienen. Es por eso que necesitan que nosotros les diagnostiquemos qué tienen y le demos el tratamiento correspondiente. Es posible que ellos no puedan decir con exactitud cuál sea su condición. Solo quienes han estudiado medicina, esto es, los que han sido adiestrados para discernir los problemas espirituales, pueden diagnosticar de una manera acertada el padecimiento de la persona y recetar el tratamiento correspondiente. Cuando formulamos un diagnóstico, debemos estar seguros de lo que estamos diciendo. No podemos diagnosticar apresuradamente. Una persona encerrada en su propia experiencia insistirá en que el mal que otro tiene es el que ella se imagina. Así que corre el riesgo de asignar una enfermedad que la otra persona no tiene. Ahora, por lo general, la persona enferma o con problemas desconoce su condición y necesita que se le indique cuál es. Por consiguiente, nunca debemos ser subjetivos al diagnosticar. Solamente si discernimos el problema específico de los hermanos y les recetamos la medicina adecuada, seremos aptos para ayudarles. Ahora, si nuestro diagnóstico es acertado, le podemos ayudar. En ocasiones nos enfrentamos a problemas que están fuera de nuestro alcance, pero por lo menos sabemos con certeza en qué dirección ir. Algunos casos están dentro de nuestra posibilidad de ayudar, pero otros no. En tales circunstancias no debemos ser necios, pensando que podemos ayudarle a todo el mundo en todos los casos. Cuando nos sintamos en condición de ayudar a alguna persona en su problema espiritual, hagámoslo con todo nuestro corazón. Pero cuando descubramos un caso que esté fuera de nuestro alcance, debemos tener la madurez de reconocer y decir al Señor: no puedo resolver este problema, no soy capaz de atender a esta persona, no estoy capacitado para afrontar esta situación. Señor, ten misericordia de él. Tal vez en ese momento recordemos la función específica de ciertos miembros del cuerpo que son idóneos en el tratamiento de casos como este. Como por ejemplo, si a nuestra casa, un ejemplo, llega una persona buscando ayuda, digamos, que es un empresario y tiene problemas con su negocio y tiene problemas de manejo de dinero. Ahora, si no te sientes en la capacidad de manejar a esa persona, pues no lo hagas. No lo hagas. El Espíritu Santo te va a traer a la memoria otra persona que tenga esa capacidad para poder ayudarlo. O sea, tenemos que tener madurez y reconocer nuestras capacidades para así de esta manera poder ayudar. Si estamos conscientes de nuestras limitaciones, sabremos que esto será lo más indicado, pues sería insensato pretender monopolizar toda la obra espiritual. Tenemos que aceptar nuestras limitaciones y, a la vez, darle su lugar a otros hermanos para que funcionen y comuniquen algún suministro al cuerpo. Debemos tener la humildad de decir a estos hermanos: no tengo la capacidad para resolver esto. Y decirle a la otra: usted es la persona indicada para hacerlo.
Este es el principio básico del cuerpo, el principio de elaborar juntos en armonía, en sincronización, en acuerdo, y no de una manera independiente. Todo aquel que trabaja o colabora para el Señor, sirve a Dios, debe aprender a conocer al hombre. Aquellos que no son capaces de discernir la condición espiritual de otros no son aptos para la obra. Es lamentable que la vida de muchas personas sea arruinada por las acciones de hermanos incompetentes, los cuales son incapaces de proporcionar ayuda espiritual. Ellos no pueden satisfacer las necesidades objetivas de los creyentes, solo procuran imponer sus puntos de vista personales. Este es el problema más serio que afrontamos, pues por lo general diagnostican una enfermedad que el creyente en realidad no padece e insisten en ello. Nuestra responsabilidad es aprender a detectar la verdadera condición espiritual de las personas. Si no podemos detectarla con exactitud, no seremos aptos para ayudar a los hijos de Dios. No sé si al momento hay alguna duda, alguna pregunta, si quieren añadir algo, quieren sumar algo. Pastor, muy claro todo. Entonces, continuamos, seguimos avanzando. Cuando un médico, un doctor formula un diagnóstico en cuanto a un paciente, se vale de muchos instrumentos, ¿cierto? Tienen el estetoscopio, los rayos X, termómetros. Sin embargo, nosotros no contamos con ninguno para tratar a las personas. No tenemos termómetros, ni rayos X, ni ningún aparato que analice la condición espiritual de la gente. Ahora, ¿cómo podemos entonces determinar si un hermano está enfermo espiritualmente o no? ¿Cómo podemos formular un diagnóstico? Ahora, aquí es donde Dios interviene, aquí es donde el Espíritu Santo empieza a ser activado y empieza a funcionar. Dios transforma todo nuestro ser en un verdadero instrumento de medición, obrando en nosotros para lograr que podamos examinar a otros y determinar si están enfermos y cuál es el carácter de la enfermedad. Esta es la manera en que Dios nos usa. Podríamos decir que este es un trabajo más especializado que el de un médico y debemos estar conscientes de la seria responsabilidad que esto implica. Imaginemos por un momento que un doctor no cuenta con un termómetro. Entonces tocará al paciente con la mano, ¿cierto? Si el ejemplo que en ese momento el médico, el doctor no tenga un termómetro, entonces ¿qué hará? Tocará al paciente con la mano para determinar si tiene fiebre o no. Su mano le servirá de termómetro. Si este es el caso, su mano debe ser muy sensible, su mano debe ser muy precisa. Esto es exactamente lo que sucede en el terreno espiritual. Nosotros somos los termómetros y los instrumentos médicos.
Por lo tanto, necesitamos un entrenamiento profundo en nuestra relación con los creyentes. Si no hemos sido tocados, si no hemos sido quebrantados en alguna área, no podremos tocar esa área en los demás. Tampoco podremos ayudar a otros con lecciones que nosotros mismos no hemos aprendido. Y es gracioso porque una vez yo le decía a una persona que fue a buscar consejería con un cura, con un sacerdote. Yo le dije, pero ¿qué le viene a aconsejar a esta persona si esta persona no se ha casado? ¿Cierto? Y lo que sabe, lo sabe de teoría, lo que ha leído en un libro, o lo que él se puede imaginar que puede ser, pero si esta persona no ha estado casado, no sabe la responsabilidad de un hogar, de criar hijos, ¿cómo va a poder dar un buen consejo desde esa área donde ha sido quebrantado? Entonces, algo que debemos aprender es que nosotros primero debemos asimilarlas, o sea, nosotros delante del Señor. Cuanto mejor las aprendamos, más nos usará el Señor. Por el contrario, si no estamos dispuestos a recibir las lecciones, a pagar el precio y a que nuestro orgullo, estrechez, opiniones y sentimientos sean quebrantados, Dios no podrá utilizarnos. Si encubrimos algo de nuestro yo, no seremos capaces de descubrirlo en otros. Una persona orgullosa no puede adiestrar a otra que está en la misma condición. De la misma manera que una persona cerrada no puede ayudar a otra que tenga ese mismo problema. Una persona falsa no puede tocar la falsedad de otros, ni un perezoso puede ayudar a otro. Si todavía queda en nosotros alguna debilidad, no podremos censurar eso mismo en otros, ni detectarlo, y mucho menos brindarle ayuda al respecto. Puede suceder que un médico cure a otros, a pesar de que él mismo esté enfermo. No obstante, en el terreno espiritual, esto no sucede. La persona que está sirviendo tiene que ser el paciente primero. Primero tiene que pasar la persona por el proceso. Debe sanar de la enfermedad para después poder ayudar a los que padecen de eso mismo. Nunca logrará que otros vean lo que él mismo no ha visto, ni podrá producir en otros experiencias que él mismo no ha tenido, ni que aprendan lecciones que él no ha aprendido. Ahora, debemos ver que ante el Señor nosotros somos los instrumentos que Dios utiliza para discernir a los hombres. Por lo tanto, nuestra persona, nuestra percepción y nuestros juicios deben ser confiables. Para que esto se dé, debemos pedirle al Señor que no nos deje como estamos. Debemos permitir que Dios produzca en nosotros algo que ni siquiera nos hemos imaginado. Que obre en nosotros a tal grado que le podamos ser útiles. Escuchen con atención. Si un termómetro no es exacto al indicar la temperatura, con seguridad el médico no lo usará. Cuando tratamos de discernir los problemas espirituales de los creyentes, nos enfrentamos con un asunto mucho más serio que diagnosticar enfermedades físicas. Para llegar a ser útiles, tenemos que ser quebrantados por Dios, debido a que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras opiniones son muy inestables e imprecisas.
Ahora, quiero formularles una pregunta. ¿Nos damos cuenta de la seriedad que conlleva nuestra responsabilidad? El Espíritu de Dios no obra directamente en el hombre. Siempre lo hace por medio de otros hombres. Aunque la disciplina del Espíritu Santo proporciona al creyente lo que éste necesita, siempre obra por medio del ministerio. Esto es el ministerio de la palabra. Sin el ministerio de la palabra, los problemas espirituales de los hermanos no podrían resolverse. Esta es la seria responsabilidad que pesa sobre nosotros. La provisión de la iglesia depende que seamos personas útiles a Dios. Imaginemos por un momento que cierta enfermedad siempre provoca temperaturas de 39 grados. El doctor no puede, con el solo contacto de su mano, decir que el paciente tiene una temperatura de aproximadamente 39 grados. Tenemos que ser muy exactos para estar seguros de determinar con certeza la temperatura exacta antes de afirmar que el paciente padece la enfermedad asociada con esa temperatura. Debido a que Dios nos usa para diagnosticar la enfermedad de un creyente, necesitamos la debida capacitación por parte del Señor. Aún así, es muy arriesgado diagnosticar con base en nuestra percepción, diagnosticar con base en nuestras ideas, nuestra opinión o nuestro entendimiento espiritual, ya que estos pueden ser equivocados. Pero si somos exactos y confiables, el Espíritu de Dios fluirá de nosotros. El comienzo de toda obra espiritual está basada en un proceso de ajuste y calibración. Todo termómetro debe ser fabricado de acuerdo con ciertas normas. Debe ser probado de una manera muy cuidadosa y satisfacer el nivel de calidad para que pueda ser confiable y exacto al tomar la temperatura. Ya que nosotros funcionamos como termómetro de Dios, debemos ser confiables y valiosos. Y para ello tenemos que ser calibrados por el proceso más estricto de quebrantamiento. Debido a que nosotros somos los médicos y los instrumentos de Dios, debemos aprender estas lecciones de una manera cabal, de una manera profunda. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer al hombre, a la persona? Y esto se está poniendo bueno, y que presten mucha atención. Para determinar la condición de un paciente, debemos tomar en cuenta dos puntos de vista. Primero, el paciente y nosotros mismos. En cuanto al paciente, ¿cómo podremos determinar su enfermedad? Si queremos detectar su enfermedad, primero debemos descubrir sus características más notorias. La más obvia. Esta saltará a la vista, aunque trate a toda costa de ocultarla. Una persona orgullosa será delatada por su propio orgullo, aunque trate de actuar humildemente. No podrá disfrazar su orgullo. Una persona triste expresará su tristeza aún en medio de su sonrisa. Un hecho invariable es que lo que una persona sea determinará tanto la expresión de su rostro como la impresión que deja en todo el que tenga contacto con ella. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta.
De mi parte no, pastor. No, señor. Continuamos. Ahora, la Biblia describe en muchas formas la condición espiritual del hombre. Algunos son iracundos, son con nada se enojan. Otros obstinados, tercos, y otros paran muy distraídos. De hecho, hay una larga lista de términos para describir la condición del hombre. Persona frívola, una persona oprimida, etc. Pero, ¿cuál es la fuente de todas estas diferentes condiciones espirituales? Por ejemplo, cuando decimos que alguien es obstinado, cuando alguien es terco, cuando alguien es orgulloso, cuando alguien es violento, cuando alguien es tacaño, ¿de dónde viene la obstinación? ¿De dónde viene el orgullo? ¿De dónde viene la violencia? ¿De dónde viene la tacañez? En principio, nuestro espíritu no tiene ninguna característica propia, solo la capacidad de manifestar el Espíritu de Dios. Pero ahí hay un pero. Debido a que el hombre exterior no está separado del hombre interior, seguimos hablando de un espíritu obstinado. Cuando no hay una separación del hombre interior, que es nuestro espíritu, del hombre exterior, que es nuestra carne, seguimos hablando de una persona orgullosa, de una persona arrogante, de una persona celosa. Seguimos hablando de una persona rencorosa. La condición del hombre exterior viene a ser la del hombre interior, de tal manera que cuando hablamos de un espíritu obstinado, orgulloso o celoso, nos referimos a que el hombre interior de dicha persona ha asumido el carácter obstinado, el carácter orgulloso o celoso de su hombre exterior. ¿Se entiende, cierto? El hombre interior, que es el espíritu, va a tomar del hombre exterior, va a asumir ese carácter. Esto se da cuando el hombre exterior y el interior no se han separado. Aunque el espíritu en sí no tiene característica alguna debido a la falta de separación del hombre exterior del interior y a la falta de quebrantamiento del hombre exterior, las características del hombre exterior llegan a ser las características del espíritu. Nuestro espíritu proviene de Dios y no tiene ninguna característica propia, pero como el hombre exterior ha sido dañado, el hombre exterior va a contaminar el hombre interior, va a contaminar nuestro espíritu. De esta manera, y debido a que el hombre exterior no está quebrantado, la obstinación y el orgullo del hombre exterior enturbian, oscurecen y contaminan el espíritu. Así, cuando el espíritu se libera, la condición del hombre exterior que está mezclada con él, brota juntamente con él. Por eso, cuando una persona orgullosa, cuando una persona terca, cuando una persona celosa, cuando una persona obstinada, libera su espíritu, a este se adhiere, se añade ahí, se adjunta su orgullo, obstinación o celo. También es la causa que en nuestra experiencia sigamos hablando de espíritus orgullosos, personas necias, personas celosas, características que en realidad no son parte del espíritu, sino del hombre exterior. Por lo tanto, para expresar un espíritu limpio,
No tenemos que purificar el espíritu mismo, pues el problema no reside allí. El problema está en el hombre exterior. Las características que se expresan cuando alguien libera su espíritu muestran claramente las áreas en que las personas no han sido quebrantadas, pues la clase de espíritu que percibimos manifiesta las características del hombre exterior que están mezcladas con él. Así, su espíritu viene envuelto en aquello que expresa la condición de su hombre exterior. Si sabemos cómo tocar el espíritu de otros, podremos conocer la necesidad específica de cualquier hermano, porque la clave de conocer al hombre es tocar su espíritu. Ahora, escúchenme con atención, tenemos que tocar las características que acompañan a su espíritu. Esto no significa que el mismo espíritu tenga algo que debamos tocar, sino que siempre viene acompañado de alguna característica. Entonces, conocer la condición del espíritu del hombre equivale a conocer la condición de su hombre exterior. Queremos hacer énfasis en que este es el principio básico para conocer a una persona. La condición del espíritu del hombre es la condición de su hombre exterior. Siempre que el espíritu del hombre se manifiesta, refleja la naturaleza del hombre exterior. Las características del espíritu son las características del hombre exterior. Un hermano puede ser muy fuerte, puede ser una persona sobresaliente en cierto aspecto, lo cual llamará nuestra atención tan pronto como nos relacionamos con él. Inmediatamente percibiremos su característica y nos daremos cuenta que estas brotan de su hombre exterior que no ha pasado por un proceso de quebrantamiento. Ahora, al tocar su espíritu, conocemos su condición y percibimos lo que él trata de mostrar y también lo que trata de esconder. Concluyendo, se puede conocer a una persona conociendo su espíritu. Lo repito, se puede conocer a una persona conociendo su espíritu. Ahora, ¿cómo conocer al hombre? En cuanto a nosotros mismos. Es muy importante esta pregunta y este aspecto es fundamental. ¿Qué debemos hacer para conocer la condición del espíritu del hombre? Escúchenme con atención. Esto es importantísimo. Debemos prestar especial atención a la disciplina del Espíritu Santo como lecciones que provienen de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos disciplina, nos corrige, lo que busca es quebrantarnos. Cuanto más nos disciplina, más nos quebranta. Toda área de nuestra vida que el Espíritu toque será quebrantada. Esta disciplina y quebrantamiento no sucede de una vez por todas. ¿Por qué? Porque hay muchas áreas de nuestra vida que requieren disciplina, que requieren corrección, que requieren quebrantamiento progresivo para que lleguemos a ser útiles al Señor. Ahora, miren esto. Cuando hablamos de tocar a un hermano con nuestro espíritu, no nos referimos a que debemos tocar
todos los aspectos espirituales de cada hermano. Lo que se quiere decir es que el Espíritu Santo nos ha disciplinado en cierto aspecto. Ejemplo, si el Espíritu Santo te ha disciplinado en la parte económica, si el Espíritu Santo te ha disciplinado en la parte de la familia, si te ha disciplinado en cuanto a la parte del ministerio, ¿en qué área el Señor te ha disciplinado? En pocas palabras, la disciplina que recibimos del Espíritu Santo es proporcional a nuestra percepción espiritual. Cuanto más quebrantamiento recibamos, más se liberará nuestro espíritu. Este es un hecho espiritual que nunca puede ser falsificado. O se tiene o no se tiene. Esta es la razón por la cual debemos aceptar la disciplina y el quebrantamiento del Espíritu Santo. La persona que tenga mucha experiencia podrá brindar mucha ayuda. Solo los que han recibido mucho quebrantamiento tienen mucha sensibilidad. Y aquellos que han sufrido mucha pérdida tienen mucho que dar. Ahora, si tratamos de salvarnos en ciertos asuntos, si queremos huir de la prueba del quebrantamiento, perderemos nuestra utilidad espiritual en esa área. Y si nos tratamos de proteger o excusar en algún aspecto, perderemos nuestra sensibilidad y nuestra provisión espiritual en esa área. Esto es un principio básico. Solo quienes han aprendido estas lecciones pueden participar en el servicio del Señor. Un hermano puede aprender en un año lo que se llevaría 10 años, o puede extender la lección de un año a 20 o 30 años. Cuando alguien demora su aprendizaje, retrasa su servicio. Se los voy a repetir. Cuando alguien demora su aprendizaje, retrasa su servicio. Si Dios nos ha dado un corazón para servirle, debemos estar decididos acerca de nuestro camino. El camino de nuestro servicio es el camino del quebrantamiento. Es un camino que se adquiere por medio de mucha disciplina del Espíritu Santo. Los que nunca han experimentado esta disciplina y nunca han sido quebrantados no son aptos para participar en este servicio. La medida de disciplina y de quebrantamiento que recibamos del Espíritu determinará nuestro servicio. Cuanto más el Señor nos adiestre, más conoceremos a las personas. Y cuanto más experimentemos la sabiduría del Espíritu Santo, más podremos tocar a otros con nuestro espíritu. Miren que muchas veces a uno le da como aflicción, como tristeza, ver que tantas personas, tantos hermanos estén escasos de discernimiento en muchos aspectos. No pueden discernir si algo es del Señor o del hombre natural, ni pueden reconocer cuando una persona está valiéndose de su fuerza mental o cuando es guiada por sus emociones. No tiene discernimiento debido a que su aprendizaje es deficiente. No ha vivido un buen proceso, no ha vivido un buen quebrantamiento. Nuestro Dios nos ha dado su espíritu una vez y para siempre. Pero tenemos que esforzarnos por aprender las lecciones que se nos presentan a lo largo de nuestra vida. Cuanto más aprendamos, más veremos. Si el Señor nos da un fuerte golpe en cierto asunto,
reaccionaremos cuando veamos brotes de este mismo asunto en otros hermanos. No esperaremos a que eso crezca y dé fruto, sino que actuaremos de inmediato al detectar el más mínimo indicio de propagación de este problema. Como por ejemplo, cuando en el caso de los hijos de uno que ha vivido ciertos procesos, ciertas situaciones, entonces uno ve que el hijo va a meterse como por ahí, uno le dice, mira, o mira, no te metas por allí, y uno trata de aconsejarlo. Entonces muchas veces les dicen a uno, mire, pero usted sí es exagerado, usted sí es cansón, usted sí molesta. Así mismo dirán los discípulos también. El grado en el que el Señor obra en nosotros está en relación directa al grado de discernimiento que tengamos. La sensibilidad espiritual se adquiere paso a paso a medida que Dios nos entrene, que seamos allí adiestrados, obtendremos esta sensibilidad. Suponga que un hermano condena en su mente el orgullo y tal vez pueda predicar al respecto, pero en su espíritu realmente no percibe cuán maligno es el orgullo. Cuando otras personas actúan orgullosamente, él no sentirá desagrado. Por el contrario, tal vez hasta sea solidario con ellos, tenga empatía con ellos. Pero cuando el Espíritu de Dios actúe en él y lo quebrante, se dará cuenta de lo negativo que es el orgullo, y el orgullo que hay en él será consumido. Cuando esta persona vuelva a predicar en contra del orgullo, tal vez la enseñanza sea la misma, pero habrá una gran diferencia. Tan pronto detecte un espíritu orgulloso en algún hermano, sentirá que algo está mal y sentirá una molestia. Esta sensación de desagrado será producida por lo que ha aprendido de Dios. Creo que la palabra aversión describe bien esta sensación de malestar, de enojo, de incomodidad. De ahí en adelante, esta persona será apto para ayudar a cualquier hermano, pues conoce bien esta enfermedad, en este caso el orgullo, ya que él mismo la padeció esta enfermedad y fue sanado de ella. Tal vez no pueda asegurar que está totalmente sano, pero sí puede afirmar que ha sido librado de ella por lo menos en cierta medida. Esta es la manera en que adquirimos la sabiduría espiritual. El don del Espíritu Santo nos es dado una vez y para siempre. Para la adquisición espiritual es un proceso. El don del Espíritu Santo nos es dado, ¿cierto? Cuando lo recibimos una vez y para siempre. Pero, escúchenme con atención, pero la adquisición, poder adquirir, poder obtener una sensibilidad espiritual, esto es un proceso. Cuanto más aprendemos, más sensibilidad adquirimos. Ahora, ¿de qué nos sirve tratar de preservar o salvar nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra carne? Ahora, aquellos que salven la vida de su alma, la perderán. Ojo, aquellos que salven la vida de su alma, la perderán. Si en alguna situación tratamos de salvar nuestro yo, perderemos la oportunidad de obtener el beneficio que el Señor procuraba para nosotros. Debemos pedir al Señor que no detenga su disciplina
y que continúe entrenándonos, que continúe adiestrándonos. No hay nada más desalentador que ver que el Señor nos da una lección tras otra, sin obtener ningún resultado. Debemos entender que la mano de Dios está obrando en nosotros y no rebelarnos ante su disciplina. Cuando un cristiano carece de discernimiento, ello se debe a su falta de aprendizaje espiritual. Que el Señor nos dé entendimiento para ver que cuanto más nos discipline, más podremos conocer al hombre y más tendremos que ofrecer a los demás. Cuanto más se amplíe la esfera del adiestramiento de Dios, más se ensanchará la esfera de nuestro servicio. Esta no se aplicará mientras no se expanda la esfera de quebrantamiento. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar, algo que quieran añadir. No, pastor, de mi parte todo muy claro. Entonces, cuando el Señor nos ha quebrantado y hemos aprendido las lecciones básicas, nuestro espíritu es liberado y podemos usarlo al relacionarnos con los hermanos para así conocer la condición de ellos. Vamos a mirar algunas cositas. Miremos algo muy importante. Para nosotros tocar el espíritu de otros, primero debemos escuchar. Repito, para tocar el espíritu de otra persona, primero debemos escucharla. Muy pocos son las personas que pueden tocar el espíritu de otros sin antes escucharlos. Por lo general, tenemos que esperar hasta que otros se expresen. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que el hombre dice pone de manifiesto lo que hay en su corazón, aunque él trate de ocultarlo. Y es falso, la falsedad que brota con su espíritu falso lo pondrá en evidencia. Y si es celoso, su espíritu lo manifestará. Lo que haya en su corazón será revelado por sus palabras. Al escucharlo podremos tocar su espíritu. Siempre que un hombre hable, no solo debemos poner atención a lo que dice, sino a la condición de su espíritu. No conocemos a los hombres meramente por sus palabras, sino por su espíritu. En cierta ocasión, el Señor Jesús iba camino a Jerusalén. Dos de sus discípulos, al ver que los samaritanos lo rechazaban, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Mas él, volviéndose, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Aquí el Señor mostró que el espíritu de uno puede ser discernido por lo que uno expresa. Tan pronto como las palabras son emitidas, el espíritu queda manifiesto. De la abundancia del corazón habla
la boca. Cualquiera que sea la condición del corazón, las palabras la reflejarán. Cuando escuchamos a otros, debemos poner atención no solo a sus argumentos, sino también a su espíritu. Supongamos que dos personas, dos hermanos, discuten y ambos se culpan, se echan la culpa entre ellos del problema. Si le presentan el caso a usted, ¿qué haría? Cuando el problema se inició, solo ellos dos estaban presentes, usted no estaba allí y por lo tanto no sabe lo que sucedió, pero tan pronto ellos abren la boca, usted empieza a percibir algo, puede tocar el espíritu de ellos. Cuando hay conflicto entre cristianos, no juzgamos basándose en errores. Escuche con atención. Cuando hay conflictos entre hermanos, entre cristianos, no juzgamos teniendo como base los errores que se hayan cometido, sino en la medida en que se hayan desviado del espíritu. Cuando un hermano habla, tal vez no podamos determinar si está equivocado según los hechos, según las acciones, pero inmediatamente podremos percibir si esta persona está mal en su espíritu. Quizás uno acuse al otro de difamación, pero lo hace con un espíritu incorrecto. Todo depende del espíritu que tenga. Una persona que exhibe un espíritu incorrecto no solo está mal en lo que haya hecho, sino también en su mismo ser. El bien y el mal delante de Dios se determinará por la clase de espíritu expresado, no meramente por los hechos. Por consiguiente, cuando escuchamos a otros, debemos tocar su espíritu. En la iglesia, muchos problemas se relacionan con la actitud del espíritu, no con las acciones. Si lo juzgamos todo según los hechos, conduciremos a la iglesia a un ámbito equivocado. Debemos permanecer en la esfera del espíritu y no en la de los hechos. Nunca debemos ser arrastrados por los hechos. Si tenemos un espíritu abierto, podremos percibir cualquier condición espiritual y detectaremos cuando alguien tiene un espíritu cerrado y atado. Tenemos que aprender a discernir con nuestro espíritu para conocer a las personas. Que podamos decir juntamente como Pablo, a nadie conocemos según la carne. Miren que en las intercesiones y muchas veces he dicho que debemos aprender a reconocernos en el espíritu. Entonces, no debemos conocer a nadie según la carne, sino según el espíritu. Una vez que aprendamos esta lección básica, podremos avanzar en la obra de Dios. Entonces, conocer a las personas no es un ejercicio intelectual ni emocional, sino un ministerio que exige quebrantamiento, que exige sensibilidad espiritual y dependencia del Espíritu Santo. El obrero del Señor no puede servir de una manera eficaz y efectiva si no ha sido primero tratado por Dios en sus propias áreas de orgullo, obstinación o debilidad. Solo quien ha sido disciplinado y calibrado por el Señor puede discernir con claridad la condición espiritual de otros y ofrecer la palabra precisa que edifica y transforma. Entonces, primero, Dios nos disciplina a nosotros. Dios trata el orgullo
o trata la debilidad de la persona. Segundo, el hombre exterior se quebranta, se quiebra, se abre una fisura. Después viene una calibración, viene una sensibilidad, viene esa adquisición, viene esa capacidad para leer el espíritu. Y después vamos a tener un diagnóstico preciso. Tocar el espíritu del paciente más allá de los hechos. Y vamos a tener allí la palabra exacta. El ministerio actúa como medicina edificando el cuerpo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran añadir, algo que quieran sumar, pues estamos ya concluyendo. Pastor Robertson, no sé si quieres añadir algo, sumar algo. Algo que me llega ahorita era reflexionando acá con todo lo que hemos recibido el día de hoy. Hay un dicho que pues la mayoría conoce, que es que los ojos reflejan el alma, y recibiendo lo que el Señor nos está entregando el día de hoy, en muchas ocasiones nosotros podemos decir, indicar, cuando miramos a una persona en su mirada podemos ver tristeza, otro gozo, alegría, pero, perdón, siendo más profundos con lo que el Señor nos entrega el día de hoy, todo, todo es espiritual, todo es la base se basa en el espíritu. Es que nosotros tengamos esa transformación que el Señor viene haciendo en nuestro proceso de, de quebrantamiento, y el Señor es quien nos va formando para llegar a esos niveles de discernimiento. Y como decía el pastor ahorita, en medio de la administración que nos daba, de la enseñanza, porque cada vez que hay una enseñanza, una impartición y a la vez es una administración. Entonces estamos recibiendo una doble porción de lo que a veces creemos que solamente es una enseñanza, pero también es una administración para nuestras vidas. Y el Señor a lo largo de este proceso ha sido bueno con nosotros por todo lo que nosotros hemos vivido cada uno de diferentes maneras, y el Señor nos ha ido llevando a esos niveles de discernimiento, y le damos gracias a Él y que Él siga haciendo su obra de perfección en nosotros, que es una obra que no se va a acabar mañana. Dios mediante nos permita llegar muchos años más para recibir más, para en unos años de lo que hemos recibido hoy, estar sentados en un lugar y decir, todo lo que nos ha enseñado el Señor hoy nos trajo acá. Entonces es muy de gozo, es llena de gozo saber, comprender todo lo que el Señor nos está dando y cómo lo va direccionando, porque esto también hace parte de lo que
estamos recibiendo en los devocionales con Efesios, que está tratando también la parte de nuestro espíritu. Y algo que recibíamos ayer bueno, en el grupo de intercesión a nivel nacional, era esa parte, que nombraban esa hermosa palabra, quebrantamiento. Y yo, aquí todo está alineado, el Señor es bueno. Y, y veía cómo también van en esa misma línea de fase, entonces, no desfasados, sino fasados, alineados al Señor en esa línea. Entonces, no estamos cerrados, no estamos equivocados en eso. El Señor ha sido bueno durante todos esos años y no me voy a cansar de decirlo, todo el proceso que estamos viviendo hoy. Y podemos comprender todas estas revelaciones y profundidades que el Señor nos ha regalado y nos regala cada día. Y lo que falta extender el Señor su reino sobre nuestros depósitos espirituales, y le damos gracias a Dios por cada uno de nosotros y por su obra perfecta y maravillosa que está haciendo en nosotros. Y aquí estamos con un corazón dispuestos para honrarlo, pero también para servirle donde Él diga, como diga y donde diga. Amén. 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 No sé si alguien quiere añadir algo más, quiere sumar algo. Yo quería, Entonces ya para ir concluyendo, podemos decir, conocer el hombre no es un ejercicio intelectual ni emocional. Entonces debemos decidir hoy no conformarnos con aplicar una sola receta, una sola fórmula, así como las GPS. Que a todo el mundo le dan acetaminofén, todo el mundo le dan diclofenaco y para todo el mundo tienen la misma receta, la misma fórmula. Debemos permitir que tu hombre exterior sea quebrantado para convertirte en una herramienta útil, capaz de dar la palabra exacta que transforma. Nuestra oración debe ser: Señor, quebrántame y adiéstrame para que pueda conocer y servir a mis hermanos según tu espíritu. Levanta tus manos, cierra tus ojos por un momento y repite conmigo: Señor Jesús, quebrántame y adiéstrame para que pueda conocer y servir a mis hermanos según tu espíritu. Si hay convicción en tu corazón, di amén, amén. Entonces, mis amados, ya para cerrar, quiero regalarles esta frase: ser quebrantados para discernir y discernir para servir. Sea el Dios Todopoderoso añadiendo gracia y favor en medio del proceso que cada uno está viviendo. Bendiciones en Cristo para todos. Shalom. Amén.
Bueno, mis amados, nos vemos el próximo miércoles en el discipulado. Mañana seguimos con los devocionales, 4 de la mañana, así que estén muy atentos y muy dispuestos. Entonces, feliz noche para todos. Dios los bendiga, muchas gracias.